dos clases de iglesias que corren el peligro de ser exterminadas brevemente. La iglesia de Efeso y la iglesia de Pérgamo. Se les da un mensaje similar a ambas. La iglesia de Efeso, por cuanto descuidó el amor a Dios, por cuanto ya no tiene el compromiso y la seriedad con Dios en el amor a Dios, le dice el Señor esta palabra. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. El hecho de decir vendré pronto a ti, yo voy a cortar definitivamente con mucha prontitud a los que no practican la verdad. Pero dice, quitaré tu candelero de su lugar. El candelero sirve para iluminar. El Espíritu Santo es el que da luz. Quitaré de medio de ti al Espíritu Santo. Cuidado, porque cuando esto acontece, la iglesia queda muerta. La iglesia de Pérgamo, una iglesia que se destaca en la falsa doctrina. Hoy está minado de falsa doctrina en casi todas las iglesias. Dice, también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, una falsa doctrina, la que yo aborrezco. Jesús aborrece la falsa doctrina. Por tanto, arrepiéntete, le dice, como la iglesia anterior. Arrepiéntete, le dice. A Pérgamo como a Efeso, le dice, arrepiéntete. Pues si no te arrepientes, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Dice, vendré pronto a ti, prontamente cortaré esta iglesia, porque dice así, pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Jesús habla de la espada de su boca, es la palabra, por cuanto tienen una doctrina errada, extraña, ajena a la verdad. Pelearé con mi palabra, los descubriré a través de mi palabra, los confrontaré a través de mi palabra, porque ellos se complacen en la mentira, en la falsedad, en el engaño, porque tuercen las escrituras, seducen a los inconstantes para enseñarles cosas que no están escritas en la palabra. Pelearé con la espada de mi boca, pelearé con mi palabra, dice el Señor, los acorralaré con mis palabras y sacaré lo profundo que hay de su corazón a través del conocimiento de mi palabra. Pero dice el Señor, vendré pronto a ti si no te hubieras arrepentido. ¿Qué significa vendré pronto a ti? Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto. Y aquí dice en la iglesia de Efeso, pues si no te arrepientes, dice, o no haces las primeras obras y no te arrepientes, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar. El hecho de que Jesús venga pronto a esa iglesia es para que se afirmen realmente, porque de no hacerlo, el Señor quitará su espíritu de esa iglesia. Hoy hay iglesias muertas, como Sardis, una iglesia muerta. Y hay iglesias como la Odisea, iglesias tibias. Hay iglesias como Tiatira, iglesias tolerantes. Hay iglesias como Pérgamo, de falsa doctrina. Pero la iglesia de Filadelfia es la que se mantiene fiel. Y la iglesia de Esmirna es la que soporta la tribulación. Vendré pronto a ti, dice el Señor. Hoy muchos fueron cortados y no se dan cuenta. Son como los sacerdotes y rabinos y religiosos antiguos de la época de Jesús, que ellos seguían profesando su fe, predicando la palabra de Dios, pero sus corazones estaban lejos de Dios. Porque Jesús les dijo, mi palabra no haya cabida en vosotros, mi palabra ya no entra en vuestros corazones, ustedes no la quieren reconocer, ustedes no la quieren aceptar, ustedes no la quieren recibir, mi palabra no haya lugar en sus corazones, le dice Jesús. Y me desprestigian y no me reconocen, porque no ponen por obras lo que yo he enseñado, les dice el Señor. Todo aquel que me ama, mi palabra guardará. La doctrina, y en la doctrina permanecerá.
y defenderá la doctrina. Aún con nuestra propia vida. El que ama a Jesús cumple con lo que Jesús enseñó. ¿En qué iglesia te encuentras tú? ¿En dónde estás parado? ¿Qué es lo que enseña tu iglesia? Examina tu corazón, examina tu alma. Y ponte ante el espejo y mírate a ti mismo. ¿Cuál es tu espejo? La palabra de Dios. Examínate a través de la palabra de Dios. ¿Estás en la fe? ¿Estás en Cristo? ¿Estás en la doctrina correcta? ¿Estás realmente cumpliendo y obedeciendo lo que realmente dice la Biblia? ¿Y cómo lo vas a saber si nunca lees la Biblia? Si solamente lees la Biblia los días domingos cuando el pastor abre la Biblia para predicar, luego cierra la Biblia, cada uno a su casa, cada uno a su costumbre, a su rutina, a su trabajo, a sus labores, y nadie más lee la Biblia en la casa. La iglesia tibia, la iglesia de la herejía y de la apostasía. Es el tiempo que estamos viviendo, llenos de herejía y de apostasía. Pero aquel que permanece hasta el fin, fiel a Jesucristo, éste será salvo. Muchos cuestionan, ¿se pierde o no se pierde la salvación? Jesús dijo que el que persevere hasta el fin, éste será salvo. ¿Perseverar cómo y en qué? En la palabra de Dios. Si yo cambio la doctrina bíblica por una doctrina errada, no voy a ser salvo. Por más que tenga 50 años en el Evangelio. Así que la doctrina de salvos, siempre salvos, es una doctrina satánica que Dios no le agrada. Arrepiéntete, pueblo de Dios. Arrepiéntete, pastor de la iglesia. Arrepiéntete cada uno de los que nosotros profesamos la fe en Cristo y asistimos a las congregaciones los fines de semana, sábado, domingo, viernes. Debemos arrepentirnos y buscar con sinceridad el reino de Dios y su justicia, y permanecer en la doctrina verdadera, la cual nos dice que Jesucristo es el Señor, es el Rey, es el Redentor, es el Salvador, es el Hijo de Dios. Muchos negaron al Espíritu Santo porque lo rechazaron y endurecieron su corazón contra el Espíritu Santo. Y esos van a negar a Jesús en los últimos días, porque el apóstol Pedro en su segunda carta, capítulo 2, si recuerdo bien, dice que en el fin de los días, Pedro el apóstol, inspirado por el Espíritu Santo, dijo, van a negar a Jesús. Comenzaron negando al Espíritu Santo, endureciendo sus corazones a las palabras de amonestación del Espíritu Santo, terminarán negando a Jesús en la última etapa. Y Jesús dijo bien claramente, el que se avergüenza de mí y de mis palabras, yo también me avergonzaré de él cuando venga en la gloria de mi Padre con los santos ángeles de poder.